Bien, y como hace un ratito habíamos dicho muy pero muy buenos días, volvemos a decir muy buenos días. Así que, bueno, pero igual, no hay audio, video que no se vaya sin el reconocimiento de esa unicidad de Hakadosh Baruj Hu, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Esto es lindo, esto me llena, esto me da, me siento plena cuando digo Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, porque en verdad Él no es todo, Él es solamente uno y todo está en torno a Él. Bien. Entonces, vamos a continuar hoy en honor al Rebbe de Lubavitch Menachem Mendel, nuestro hermoso Rebbe de bendita memoria. Vamos a continuar con sus enseñanzas en cuanto a la parashá semanal, donde dice, el Rebbe enseña, wow, el Rebbe enseña, selección de comentarios y lecturas de la Torá extraído de las obras del Lubavitcher Rebbe, wow. Este es hermoso, pero bueno, esto en honor a nuestro hermoso Rebbe Menachem Mendel de Lubavitch. Ok, nos vamos con la parashá Shoftim. Vamos a ver qué encontramos aquí hoy. Entonces dice el sabio, asesinato por equivocación. Wow, ¿qué se refiere? La creencia de la redención a manos de Mashiach es un principio cardinal de la fe judía. Las profecías de Isaías y Ezequiel y Zecaría, como aquellas virtualmente todos los profetas de Israel, describen un futuro en el que un gran líder surgirá de Israel. Él despertará a su pueblo para regresar a Dios, los devolverá a su patria ancestral, reconstruirá el Bet Hamikdash, el gran templo, en Jerusalén y traerá una era de conocimiento, armonía, perfección universales. Una era en la que no habrá hambre, guerra, celos o rivalidad, pues la única ocupación del mundo entero será la de conocer a Dios. El Mashiach, sin embargo, es más que una profecía. Quien quiera no cree en él, escribe Maimónides, o no anhela su llegada, no solamente niega a los demás profetas, también niega a la Torá y a nuestro maestro Moshe. Wow, esto me hace acordar, algunos años atrás tuve una reunión con alguien que se había acercado a judaísmo y traía más gente a judaísmo y estaban haciendo conversiones. Ya con el tiempo nos dimos cuenta que estas personas no estaban haciendo nada correctamente. Pero en esta conversación le digo yo, bueno, pero ¿ustedes por qué no piden a Mashiach? Hay que orar, hay que pedir la redención, hay que pedir que venga Mashiach. Y dice el personaje, me dice en esa época, me dice, no, yo pido es para que no venga Mashiach. Y alguien ya me había dicho que los tenían era orando para que no viniera Mashiach. Yo, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿por qué está pidiendo que no venga Mashiach? Dice, no, porque es que no estamos listos. Wow, hay un pasaje de un libro muy hermoso que dice el libro de Mashiach. Es un libro que fue escrito, a ver, déjenme ver, bueno, no tengo quien editó este libro, pero es un libro muy precioso porque habla sobre la redención y habla de Mashiach y las cosas más lindas. Y allí es donde dice que Mashiach vendrá con el mundo, bien sea merecedor o inmerecedor de la redención. Entonces, cuando esta persona me decía a mí este tipo de cosas, no es que nosotros oramos para que Mashiach no venga, pero ¿cómo vas a orar para que Mashiach no venga? Si eso es un contexto muy adverso, muy equívoco. ¿Y cómo estás trayendo gente a convertirla al judaísmo si realmente no eres judío auténtico? Y cómo, o sea, tú estás llamándote judío, pero no anhelas a Mashiach ni pides que venga Mashiach, sino al contrario, estás retrocediendo a ello. El concepto de la persona se quedó así. Bueno, ya sabemos qué sucede con las personas soberbias. Siempre cuando hay, lo dicen los sabios, ¿no? Esto viene desde los sabios. Rabbi Nachman Lebrel lo ha enseñado de él, que él dice que nos enseñó el Rebbe que cuando una persona se enviste en soberbia, un espíritu del mal lo domina, y la soberbia es aquella cosa que no le deja ver más allá de sus propios conceptos o opiniones. ¿Quién se atreve a decir entonces va a venir Mashiach cuando él esté listo? Es absurdo. Pero bueno, afortunadamente estamos y hemos avanzado mucho en mucho conocimiento, hemos aprendido muchísimo en el mundo y bueno, aquí estamos pidiéndole al Creador que nos redime inmediatamente y que nuestros ojos puedan ver la llegada de Mashiach y que aquellas personas que hace 4 años no estaban listas, en verdad estén listas, porque si no se han alistado, vamos a tener o van a tener serios inconvenientes. Bien, entonces lo que dice Maimónides, el que no anhela la llegada de Mashiach no solamente niega a los demás profetas, también niega la Torá y a nuestro Moshe, y a nuestro maestro Moshe. ¿Cuán grave es esto? Las personas que no tienen ni idea lo que simboliza para el pueblo de Israel y para el mundo entero la llegada de Mashiach. Bien, Maimónides cita luego 3 ejemplos en que la Torá misma nos dice, o sea, los 5 libros de Moshe, habla de la redención mesiánica. En el número 1 dice, Deuteronomio 31 al 10 dice,
y habrá de suceder que regresarás al Señor tu Dios y atenderás su voz, y el Señor tu Dios te volverá y reunirá entre todas las naciones de las cuales te ha esparcido. Si tus expatriados estuvieran en los extremos de los cielos, de allí el Señor tu Dios te reuniría y de allí Él te tomará. Esto me hace mención a algo muy bonito que le enseño mucho a mis alumnos. Si la persona y su alma ha trabajado tanto y tiene los méritos suficientes realmente, efectivamente su alma va a ser redimida. No importa en qué condiciones, dónde esté. Si un alma tiene los méritos, bueno, si pudo con su ticún se va a sostener. De los sabios aprendemos que el mundo secular, que aún así viven en vestidos en tanta idolatría y todo, ese es el ticún que a ellos les tocó vivir. Esa es la porción que les dieron a ellos en cuanto a esa ceguera donde están. Pero al final del camino, si dentro de esa ceguera y esas cosas tuvieron méritos buenos, les otorgarán la redención. Es efectivo. Bien. Dice, Él te traerá de la tierra de tus padres que han poseído y tú la poseerás. Y Él te hará bien y multiplicará más que tus padres. Wow, Baruch Hashem. Bueno, aquí estamos entendiendo que esto es parashas realmente dirigidas al pueblo de Israel, pero en la sabiduría que podemos extraer nosotras las mujeres, ¿no? Como madres, estamos siempre extrayendo algo de los sabios. Podemos ver que también extraemos cosas para el mundo secular que son muy importantes y que les va a ayudar a salir, a sacar muchos más conceptos, a aplicar en sus vidas diarias, a apoyarse en ellos, en la hermosa esperanza de la renovación de sus vidas. Porque lo más importante es la renovación de sus vidas. Esto es algo hermoso. Y la renovación está en los altos elevados de conciencia. Así que bueno, esto es importante. Entonces dice, Él circuncidará tu corazón y el corazón de tus hijos para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios se regocijará nuevamente en ti como se regocijó en tus padres, pues tú atenderás la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos, los que están escritos en el libro de la Torá. Como número 2 dice, en Números 24, 17, 19, lo veo más ahora, lo percibo, pero él no está cerca. Una estrella surgirá de Jacob y un gobernante provendrá de Israel. Conquistará los confines de Moab y conducirá a todos los hijos de She. E Israel será valeroso. Besat Hashem, qué hermosas noticias. En el número 3 dice, Deuteronomio 19, del 8 y 9 dice, después de ordenar que se establecieran las ciudades de refugio para servir el asilo y de lugar de exilio para quienes matan involuntariamente a su semejante, la Torá agrega que cuando Dios ensanche sus fronteras y te dé toda la tierra que dijo que te entregará a tus antepasados, pues guardarás todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, amar al Señor tu Dios y marchar por sus sendas para siempre. Agregarás entonces otras 3 ciudades. Esto nunca ha sucedido, escribe Maimónides, y Dios no lo ordenó en vano. Así tenemos una referencia adicional en la Torá en la era mesiánica. De hecho, hay muchas referencias a ilusiones adicionales a la era de Mashiach en los 5 libros de Moshe. Maimónides cita estas 3 pruebas específicas porque cada una de ellas es fundamental para asentar el concepto de Mashiach como una parte integral de la Torá. Deuteronomio 30 contiene la más explícita referencia a la redención. ¿Qué dice? Que se encuentra en los 5 libros de Moshe. Sin embargo, allí no hay mención de la persona de Mashiach como el agente divino de su realización. De tan solo estos versículos únicamente podemos inferir que habrá una redención, el regreso de Israel a Dios, su reinstitución y su patria. ¿Cuál es la meta? En fin, aquí ya podemos nosotros encontrar algo que tenemos que ser claros, porque sí, Mashiach es algo muy anhelado porque nos va a ayudar mucho, pero Él será el puente para nosotros llegar a Hakadosh Baruj Hu, es verdad, pero la meta en definitiva debe ser Hakadosh Baruj Hu para todos los seres creados. Ni él mismo podrá reemplazar a Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu siempre será uno y único. Esto que quede claro para todos. Bien, yo sigo un poco afónica, por favor, y me excusan, pero estoy esforzándome bastante. Soy feliz, amo lo que hago. Bien, pero no que un gobernante y líder humano será instrumental en provocarla.
Y la creencia del judío en Mashiach no es algún proceso histórico, abstracto mediante lo cual el mundo progresará hacia la perfección, sino que, como escribe Maimónides, surgirá un rey de la casa de David, quien estudia la Torá y cumple sus preceptos como David, su ancestro, y él predominará sobre todo Israel para seguirlo y preparar sus brechas, librar la batalla de Dios. Construirá el santo templo en un sitio, reunirá a los dispersos de Israel y rectificará el mundo entero para servir a Dios en conjunto. Mientras que muchas profecías hablan explícitamente de Mashiach como de una persona, la única referencia del Pentateuco acerca de él es en la segunda cita de Maimónides tomada en Números 24. La tercera demostración de Maimónides viene para asentar un aspecto todavía más profundo de la redención como parte integral de la Torá. El Mashiach no como conducción para cumplimiento de una misma, un mandamiento divino de la Torá. ¡Wow! Luego dice, cuando la Torá nos ordena que agreguemos 3 ciudades de refugio, al establecerse la soberanía judía sobre la totalidad de la tierra prometida, no solamente predice la redención futura, sino que también afirma que se requiere de la llegada del Mesías para implementar un mandato divino. Aun si la prometida redención fuera apenas una profecía, obviamente el judío creería en ella. Uno de los fundamentos de la fe hebrea es que Dios se comunica con el hombre a través de sus profetas, de modo que las palabras que ellos pronuncian son palabra de Dios verídica. Las profecías, sin embargo, no son declaraciones de la intención divina. De hecho, el propósito mismo de determinadas profecías es que el hombre actúe para prevenir su ocurrencia. Para que el hombre actúe a prevenir su soberbia. Cuando un profeta anuncia que cierto castigo ha sido decretado sobre el pueblo por sus pecados, en realidad lo está convocando a arrepentirse y con ello anular el decreto divino. Incluso cuando Dios promete recompensa, la promesa podría ser en ciertos casos, por ejemplo, cuando la profecía ha sido comunicada al profeta mismo y no como mensaje a ser difundido, será impugnada por los pecados de la persona. Por el otro lado, las misbot de la Torá no están sujetas a semejantes altibajos como mandamientos divinos, expresiones de la creencia de Dios, son tan eternas e inmutables como su comandante. Expresado en las palabras de Maimónides, un mandamiento explícito y claro en la Torá perdura para siempre y por toda la eternidad, sin alteración, sustracción o coadición. Las profecías respecto a la redención, tratándose de pronósticos a un buen futuro que ha sido públicamente expresado por los profetas, ciertamente han de materializarse. No obstante, hay una diferencia básica entre la profecía que nosotros sabemos que se cumplirá por las circunstancias que pueden impedir materialización, no son implacables. La misma que intrínsecamente inalterable. Con sus primeras 2 evidencias, Maimónides establece que la redención es más que una promesa divina comunicada por medio de los demás profetas. Es también parte de la Torá de Moshe, cuya profecía es una jerarquía en medio propio al constituir una expresión mucho más directa e inequívoca de la palabra divina que todas las demás profecías. Con su tercera demostración, Maimónides eleva la redención a un rango más alto que la de una profecía mosaica. Mashiach es parte de los mandamientos de la Torá, cuya verdad eterna y literal es más absoluto componente de fe del judío. Wow, Baruch Hashem. ¿Cómo una persona que se llama judío puede decir que no anhela Mashiach, que no desea que Mashiach venga? Hasbe Shalom. Dios, líbranos de esa soberbia. Bien. Ahora vamos a encontrar aquí lo que dice. El siguiente texto nos dice... el sabio nos dice, la validación de la Torá. De hecho, la cosa más importante que hace el Mashiach es validar la reverencia eterna de los mandamientos de la Torá. El Mashiach logra muchas cosas importantes. Libera al pueblo de Israel y restaura su verdadera soberanía e independencia. Enseña la sabiduría divina de la Torá. ¡Ay, que llegue Mashiach, pero ya! ¿Quién dice que no? Iluminando las complejidades del alma humana y la esencia divina de toda realidad, es un profeta del más alto orden, comunicando la palabra de Dios al hombre, pero su máxima función consiste en producir la implementación absoluta y perfecta de las misbot en el mundo.
Hoy nosotros solo tenemos la capacidad para lograr una concreación muy limitada del plan divino para la vida. La mayoría de las misbot, 343 de los 613 mandamientos de la Torá, pueden observarse solo cuando el Bet Hamikdash esté en pie y cuando toda la comunidad judía reside en Tierra Santa. Y aún las misbot que, si no podemos observar en nuestro estado actual, en el galut, en el exilio diaspórico, constituyen apenas pálidos pronósticos de la cosa real, pues el cumplimiento óptimo de todos los mandamientos de Dios pueden lograrse en una tierra de Israel post la redención. Además, mientras que nosotros podríamos hacer todo lo que está en nuestro poder para cumplir las misbot que nos están disponibles, hoy nos ponemos diariamente Hoy nos vemos diariamente enfrentados a un mundo que todavía está en la disputa con la voluntad del Creador. Sí, es verdad. Miren, eso lo estábamos hablando en el audio de mi rectificación número 9, porque enfrentamos todo el tiempo queremos hacer nuestra voluntad y se ignoran. Bueno, yo la verdad quiero siempre y trato al máximo de hacer la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Pero esto es muy bueno, porque es muy bueno recordarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Además, mientras que nosotros podríamos hacer todo lo que está a nuestro poder para cumplir las misbot que nos están disponibles, hoy nos vemos diariamente enfrentados a un mundo que todavía está en disputa con la voluntad de su Creador. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en disputa? Porque nadie quiere hacer la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Muy poca gente acepta la porción que se le fue asignada. Y que yo no soy judío, pero me hago judío, me llamo judío. Ustedes dirán, Hannah Brudman siempre está con lo mismo. Sí, porque realmente si yo amo esta creación, si yo quiero ayudar a las personas, yo tengo que ayudarlas a que eleven ese acto de conciencia, a que se acepten como son y donde son y como nacieron y la Torah, la porción que se les fue otorgada, porque van a ganar muchos más méritos así que siendo rebeldes. Cuando uno es rebelde, soberbio y me voy a las malas y me voy a la fuerza, no voy a ganar ningún tributo. Ya, el judío es judío y el judío será redimido. Pero aquel que realmente no es judío y empieza a hacer cosas, olvídate de la película. El judío, por ende, será redimido porque es una promesa del Creador y todo. Pero judío. Pero una persona que realmente no tiene esa porción, ni tiene esa promesa, entonces debe esforzarse por rectificarse a sí mismo y no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Porque el mundo está en la disputa con la voluntad de Dios. Sí, nadie quiere aceptar la voluntad del Creador. Bien. Luego continuamos con lo que dice el sabio. La Torah ordena, no matarás, pero personas matan a otras personas en todo el mundo. Ojo con esto que vamos a leer acá, porque esto no lo dice Hannah, esto lo dice los sabios por medio de la extracción de la Torah, nos enseñan. Porque aquí hay algo muy profundo, el por qué realmente no se dejen arrastrar, el por qué dejen de estarse dejando creer de tanta cosa que los están disfrazando. Sí, hay mucha gente disfrazada, pero yo los voy a decir y lo voy a decir así. Se están sentenciando a sí mismos. Esas personas se están sentenciando a sí mismos porque están siguiendo una porción, están robando una identidad que no les pertenece y se creen en lo que los otros le dicen. Ay, no, es que este sí viene de Israel, este sí me dice la verdad. No crean en nada de eso. Pero bueno, en eso no me voy a alargar ahora porque estamos en algo importante. Miremos lo que dice acá. La Torah ordena, no matarás, pero personas matan a otras personas en todo el mundo. La Torah ordena, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Y no cocines el cabrito con la leche de su madre. Y el gran segmento de aquellos quienes están dirigidos a estos mandamientos son indiferentes a los mismos o incluso ignorantes a ellos. Bien, ahora pasamos a la parte importante. Porque es que aquí no solo llama matar el coger un arma y dispararle a otro. Ojo con eso. Y esto se nos prohíbe a los judíos. Efectivamente. Pero ¿qué pasa realmente con todas las almas que les están llevando a cumplir o a robar la identidad judía? Vuelvo con lo mismo. Están haciendo un daño espiritual tan grande que están matando estas almas. Pero miren, escuchen lo que dice acá. En nuestra realidad contemporánea, la Torah parece, Dios nos libre, nada más que una religión o un ideal, en lugar de ser la ley cardinal de la realidad. Eso es lo que pasa, están siguiendo tras de esa religiosidad, tras de eso, y realmente se ponen un ideal. Y el ideal es, yo me voy a ganar un papel que me diga que yo ya me cambié el nombre y que yo soy un judío. Llamémoslo así.
Y no con esto estoy diciendo o estoy denigrando a las personas que realmente se han convertido con una verdadera neshama, con un verdadero corazón contigo. No, Hasbe Shalom. Hay personas que han llegado con un corazón muy hermoso a la Torá, Baruch Hashem, y en ese mérito los están elevando, les están dando amor, los están recibiendo. Israel los recibe con mucho amor. Pero para eso hay mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar para alcanzar esos niveles. Hay mucho que trabajar. Una persona verdaderamente conversa. Yo conocí un matrimonio hace muchos años, pero muy bello matrimonio. Se esforzaron muchísimo por llegar a la Torá. Si hay alguien que digo que querían llegar a ser judíos y los llevaron y del cielo les otorgaron las ayudas y les pusieron el camino espinoso y todo, pero lo lograron y así llegaron a Israel, eso valió la pena. Pero ellos no creyeron en nada que se les atravesara en el camino, sino únicamente estar entre los judíos, aprender de los judíos, formarse con los judíos, rectificarse con los judíos, y la meta de ellos fue Israel. Y así fue. Llegaron a Israel, hicieron una conversión perfecta, se convirtieron, son judíos actualmente observantes hermosos, tienen hijos preciosos, tienen un matrimonio hermoso. ¿Pero por qué? Porque hicieron bien las cosas. No dejaron que vinieran usurpadores a usurpar sus almas, a dañarlas. Miren lo que vuelve y dice acá. En nuestra realidad contemporánea, la Torá parece, Dios nos libre, nada más que una religión o un ideal, en lugar de ser una ley, en vez de ser la ley cardinal de la realidad. La hacen religiosidad y se olvidan de la espiritualidad. Mashiach, el hombre que induce el compromiso universal de la ley divina para la vida, no es otro suceso vaticinado por la Torá, otro de sus conceptos y principios. Es la validación de la esencia misma de la Torá como plano maestro divino para la creación. De la Torá como la máxima descripción de lo que el mundo puede ser, debe ser e inevitablemente será. Ahora, ¿qué dice aquí? El prototipo. La misma que más expresa la indispensabilidad de Mashiach como parte integral de la Torá es la de establecer ciudades de refugio para los asesinos involuntarios. Ojo, asesinos involuntarios. Mientras que todas las misbot guardan a Mashiach para su implementación máxima y muchas han quedado inoperantes por 25 siglos, esta misma tiene la peculiaridad exclusiva de una de las condiciones de los artículos. La ordenanza de establecer 3 ciudades adicionales cuando la totalidad de la tierra prometida se encuentre bajo la soberanía judía jamás ha tenido lugar. Aguarda la venida de Mashiach para implementarla por vez primera en la historia. Pero, ¿por qué esta misma? ¿Por qué los 613 mandamientos de la Torá está la misma que enfatiza el rol de Mashiach como convalidador de la Torá? Bien. En su primera mención explica la prohibición de asesinar. La Torá se refiere al asesino como el derramador de sangre del hombre en el hombre. Ojo, porque todavía no nos desconectamos de lo que venimos hablando del asesino de las almas. La enseñanza jasídica explica esta frase como una alusión al asesinato espiritual. Ojo, entonces dice, derramador de la sangre del hombre en el hombre. Y explica esta frase como una alusión al asesinato espiritual, el derramamiento de la sangre del hombre en el hombre, de la esencia humana dentro de nosotros mismos. Cada uno de nosotros posee 2 almas. Escribe Rabbi Shmuel Sandman de Liadi en su Tania, una alma animal que es el asiento de los impulsos materialistas y egoístas de la persona, y una alma divina que es la fuente de todo lo que es espiritual, trascendente, abnegable del hombre, en el hombre. El alma divina es el hombre en el hombre, aquello que diferencia al humano del animal. La sangre vital del alma divina es la Torá y sus mandamientos, la avenida divinamente suministrada mediante el cual el hombre puede trascender su existencia material y conectarse con su fuente supernal. Así, cuando una persona viola la voluntad del Creador, Dios nos libre, está derramando la sangre de su propia alma divina, drenando su vitalidad a distanciarse a sí mismo de Dios. ¿Qué aprendemos con esto? Que cuando una persona se embiste de su soberbia y de su ego, se arrastra, se baja, se distancia del Creador. Muchos que llevan la Torá, pero llevan ego y soberbia encima, no conocen un factor de humildad, hacen su voluntad, se guían por falsos maestros, por falsos pajarillos que hayan por allí haciendo daño en Sudamérica, están derramando
la sangre de su alma divina y en la sangre del alma divina de esas personas, porque las están arrastrando a hacer la voluntad de ellos y no la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, a rechazar la porción de la Torah que les fue otorgada. Los llevan a violar esa parashá, los llevan como dicen, a anular esa porción que les fue entregada. Entonces dice, de modo que cada transgresión a una misma es un acto de asesinato espiritual. Si no cumplimos nosotros los judíos con los preceptos que se nos fueron otorgados a nosotros los judíos, es un asesinato espiritual. Nosotros tenemos que cumplir con las misbot, porque nos estamos yendo, estamos distanciándonos del Eterno. Y el que se distancia de Dios realmente vive en el vacío, la desconexión total, está muerto en vida. De eso escuchaba alguna vez una charla del Dr. Lehman donde decía que hay miles, pero miles de almas muertas ya en este mundo, caminando en cuerpos, pero ya están muertas, porque no tienen nada de Hashem en el corazón. Ahora vengo a entender muy profundo ese concepto. ¿Por qué? Porque tanto se derrama la esencia de su alma divina, está perdiendo lo lindo, entonces se distancia del Creador y así mismo se está eliminando. Luego dice aquí, de modo que cada transgresión a una misma es un acto de asesinato espiritual. Sin embargo, todos los asesinos cometen un crimen inconscientemente, en oposición a su verdadera voluntad, pues la esencia misma del hombre es su alma divina, la que indudablemente no desea derramar su propia sangre, porque puede llegar a hacerlo entonces, solo porque las trampas de la vida material pueden hacer que la persona descuide su genuina identidad, permitiéndole desviarse de su propio ser consciente. Sí, es verdad, el mundo está muy extraviado en el materialismo, y como estamos tan extraviados en el materialismo, eso hace que nuestra alma divina, derramar la sangre del alma divina, nos distorsiona, entonces nos hace perder realmente el foco o el foco de nuestra genuina identidad. Así se comete el asesinato por un infractor inconsciente de la importancia de lo que está haciendo o por uno cuya mente no está despierta a la realidad de su acto. En las palabras de nuestros sabios, la persona no comete una transgresión a menos que su espíritu... Miren lo que dice, esto ya les había enseñado yo a ustedes. Dicen, la persona no comete una transgresión a menos que un espíritu de necedad haya entrado en ella. Una persona no comete una transgresión si un espíritu de necedad no entró en ella. Eso es muy positivo visualizarlo nosotros, saber que si tenemos a alguien cerca, realmente de los sabios aprendemos, porque los sabios dicen, quien comete el pecado no es ni siquiera la persona. No es la persona quien está cometiendo el pecado. Realmente quien comete el pecado es ese espíritu de necedad que tomó a la persona. Luego dice... A esto se debe que el salmista llame a la existencia misma de la maldad el terrible complot de Dios sobre los hijos del hombre. Oigan pues, el terrible complot de Dios sobre los hijos del hombre. El hombre cuya alma es una chispa de divinidad no desea ni es capaz de separarse a sí mismo de Dios. Es solo en razón de la invención divina de una realidad material que esconde de forma esta verdad que el hombre es susceptible a la necedad del pecado. Por eso, cuando la Torá describe el asesinato involuntario como uno que no acechó con deseos premeditados de matar, sino que Dios ocasionó que sucediera por su mano, también está hablando de cada asesino involuntario, cada caso de iniquidad y fracaso humano, grande o pequeño, ostensible, consciente o no. Ningún pecado es jamás premeditado y ejecutado por ser quinta esencial de la persona. Todos los transgresores son víctimas del terrible complot de Dios de hacer al hombre vulnerable a la maldad. Miren, esto me ayuda a mí a asimilar algo muy positivo, porque yo les he dicho en los grupos, en las clases, hablamos sobre la vasija. Hay que limpiar y hay que vaciar la vasija del mal. Tenemos que ser recipientes de luz para que el Creador nos utilice a bien y no ponga estos tipos de complot en nuestras vidas, porque
todo viene de él. Efectivamente, de eso lo sabemos, que todo, Einot Bilbado, todo es Hakadosh Baruj Hu, no hay nada fuera de él. Pero dentro de eso yo, para que realmente darle el debido, como el debido comportamiento a eso, de que él pueda utilizar mi vasija para bien, para hacer bien las cosas, para cumplir las misbot, para tener una vida plena, para tener todo lo mejor a mi alrededor, yo debo realmente tener esta vasija lista para él. Pero algo más de lo que podemos velar allí es que si yo no me rectifico, si yo no hago bien las cosas, bueno, entonces va a haber un terrible complot de Dios de hacer al hombre vulnerable a la maldad. Entonces ahí está donde dice el espíritu de necedad. Si yo mi vasija no la tengo impecable, entonces el creador va a utilizarme para que venga algo necio y haga un daño en alguna circunstancia a mí mismo y a los demás. Así la misma de establecer ciudades de refugio para los asesinos involuntarios. Es la misma la misma de establecer al Mashiach como el convalidador de la Torá. El Mashiach, quien curará el mundo de la insanidad del mal, es el constructor definitivo de ciudades de refugio, el máximo rehabilitador del mundo que se ha infligido criminal daño a sí mismo en el curso de su volátil historia, pero que en verdad es solo culpable de olvido negligente. Wow, esto es maravilloso. Vamos a ver qué encontramos aquí en lo que nos dan los sabios. Otra diferencia entre las profecías, la misbah, que la misbah es que expresa con frecuencia en una alegoria, prestándose a interpretaciones diversas. Un comentarista podría leer una cierta profecía literalmente, mientras que otro podría comprender metafóricamente. Por ejemplo, la interpretación de Maimónides, el lobo yacerá con el cordero como en el futuro estado de armonía entre Israel y sus depredadores históricos. La misma, sin embargo, tiene la última instancia de la única interpretación valedera. Si bien podría existir diferencias de opinión entre los sabios, el proceso halágico destila en una única, para nada ambigua, instrucción de aplicación literal de mandamiento divino para la vida cotidiana. Bueno, aquí encontramos, nos recomienda que veamos los 13 principios de fe de la ley judía de Maimónides. Wow, sí, claro, a todos les recomiendo los principios de fe, los 13 principios de fe, la recitación en la mañana y en la tarde. Tenemos que recordar por qué estamos aquí. ¿Y cuál es la meta? Miremos aquí en el Talmud, saquemos una frase que tiene aquí el Rebbe del Talmud, dice... En el Talmud, la Sotá 3 dice, así Maimónides explica que la ley de que si una corte de la Torá reglamenta que un hombre está obligado a otorgar un get, un acta de divorcio a su esposa, este puede ser forzado a cumplir el dictamen, pese a que el get es válido solo cuando otorga una buena gana. Pues dado de que la verdadera voluntad de ese individuo es observar todas las misbot y evitar transgresiones, solo que su inclinación al mal se ha impuesto a él. Ahora que ha sido golpeado en su inclinación al mal, debilita y dijo, estoy dispuesto, he divorciado de buena gana. Todo es a las balas con nosotros los seres humanos. Y algo más. El tercer hijo de Adán, de quien desciende toda la raza humana. Oigan lo que dice aquí. El tercer hijo de Adán, de quien desciende toda la raza humana. En el pacto que hizo con Abraham, Dios prometió a sus descendientes dar esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Estas fronteras incluyen tierras jamás conquistadas y habitadas por el pueblo de Israel a lo largo de su historia. Bien, Baruch Hashem, por aquí hemos terminado con esta hermosa parashá de Shoftim, donde nosotros podemos aprender y visualizar una vez más el trabajo impresionante que tenemos individual. Todos los seres humanos hacemos parte de esta creación, todos tenemos un trabajo individual que hacer, todos tenemos que trabajar por ende por esta redención. Es el momento, es el ahora, no nos retrasemos, no nos hagamos los locos, no nos hagamos los necios, no nos hagamos los tercos, porque el tiempo amerita. Y entonces, y todos, y cómo, y corran, no, porque hay que correr. Ya estén parados donde están. Hace poco le decía a alguien algo muy bonito, le decía, el creador fue tan perfecto que a todo el mundo lo bloqueó. Ya nadie corre. ¿Quién corre para Israel? Porque como la gente estaba corriendo, que viene el fin del mundo, viene no sé qué, y ahora toca para Israel. Ay. Déjenme decirles que aún así, si no tienes los méritos, podrás estar en Israel, sentado en la eres de Israel. Pero si no te has rectificado y no tienes los méritos, pasarás por un lugar muy exclusivo para que te rectifiques a la fuerza, ya que no lo hiciste con tu propia voluntad.
Bien, esta fue Rebeca y Hannah Brudman para ustedes. Un abrazo muy grande, un beso y que tengan una semana maravillosa. Y estaremos con la nueva parashá, con la siguiente parashá el día domingo. Besat Hashem nos otorgue el Eterno un mes de luz, un mes de luz con una conciencia elevada, donde todos y cada uno de nosotros podamos ser conscientes de qué hicimos mal, qué hicimos bien. Y aún aquellos que están lejos, si ustedes tienen a alguien que está cometiendo este error con las personas, ayúdenlo a ver si de repente, escuchando conciencia de que los deje de estar extraviando, que más bien tome una persona conciencia, no extravíen las almas. Eso es un pecado muy grave, extraviar las almas sin conocer los secretos del cielo. Es necesario que el mundo realmente reaccione a hacer bien las cosas, porque ahorita con el arribo de Mashiach muchas cosas se revelarán y todo aquel, hay algo que hablan los sabios de los profetas, dicen que todos los pecados serán restregados por nuestra cara. Entonces, si yo he dañado, si yo he destruido, todo eso me lo van a restregar. Pero ahora, el mes de Lul, todavía puedes arrepentirte y dejar de estar arrastrando tantas almas. Y si tú, amigo que estás allá, tienes un buen corazón, tienes un alto nivel de conciencia y viste que alguien es bueno o sientes un deseo por ayudar a los otros y en algún momento a ti te dañaron con alguna enseñanza, con alguna situación, ve, acércate a esa persona y dile, todavía es tiempo de hacer bien las cosas. Todavía estamos a tiempo, toda la humanidad, justos y perversos, estamos a tiempo de hacer bien las cosas, de rectificarnos, de tomar conciencia de que no hay tiempo que perder. Si no hay tiempo es para avanzar, para encontrarnos. Vamos a pedirle perdón a vamos a empezar a hacer bien absolutamente todo, vamos a poner todo en orden. Este mes es la invitación para poner todo en orden. Y en fin, vamos a continuar nosotros aquí con las clases. Mamá Hannah se despide de todos ustedes. Amo a todos mis hijos espirituales. Felicitaciones a toda la plataforma que están trabajando en esa rectificación, que se están esforzando tanto por esa rectificación. En verdad es algo muy importante. Los felicito a todos, los felicito. Creo que están haciendo un muy buen trabajo y la Torah que están observando está siendo absorbida de la forma correcta. No corran tras de religiosidades. Acuérdense, en espiritualidad. Vamos a orar con espiritualidad, con amor, con entrega. Hakadosh Baruj Hu es solamente uno, Dios todopoderoso y eterno, misericordioso, el creador de los cielos y la tierra, al único. La meta del mundo entero debe ser el creador, Hakadosh Baruj Hu. Mashiach, nuestro hermoso rey, está pronto en llegar, nuestro canal directo con el creador. Bien, todos sintámonos felices, gozosos, porque es un momento muy importante. Bendiciones para todos, Shalom Alejem.